Existen empresas en las cuales el verdadero método lo constituye un cierto y cuidadoso desorden. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar acerca de ballenas o mojarras. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. No es lo mismo tener una ballena e ir descuartizando cada vez que necesitas a tener algunas mojarras y comerlas al momento. Todo depende en cuál fase se encuentre tu negocio y el tipo de negocio en el que estás. Pero te estarás preguntando de qué estamos hablando, si este podcast ya es algo de pesca, pero no, estamos hablando de las ventas y de cómo podemos ir nutriendo y adquiriendo a nuestros clientes. Y podemos trabajar de varios tipos, pero vamos a verlo de esta manera. Unos pueden ser ballenas y otros pueden ser mojarras. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que pueden ser clientes muy grandes o pueden ser clientes muy pequeños. Todo depende en qué ámbito te manejes. En el B2C, en el B2B o con cualquier modelo de negocio. Pero usualmente aparecen estos dos tipos. Y es un gran diferenciador para ver cómo es que podemos llevar cada uno de nuestras empresas y de nuestros emprendimientos, cómo los queremos proponer y cómo los queremos proyectar para tener una planificación adecuada y no morir de falta de ventas y tener un buen flujo de efectivo. Y para esto debemos de calcular el coste de oportunidad para tomar buenas decisiones al momento de repartir nuestro tiempo con los clientes. Y aquí una recomendación antes de ponernos al ruedo, al tema. Y es que nunca tengas miedo de correr a un cliente. Siempre ten el valor y la cabeza fría de saber cuándo es que ya no puedes seguir atendiéndolos. Porque si bien nosotros estamos a veces apurados y presionados por conseguir nuevos clientes o por retener a los que ya tenemos, es más importante el poder ofrecer el mayor valor posible. Y a veces con clientes malos, y no es que sean malos como personas o como compradores, sino que puede ser que la relación haya empezado mal o que llegó a un punto en donde no se solucionó un problema y entonces salió la verdadera personalidad de cómo gestionan las adversidades. Y a veces eso te puede generar más problemas de los beneficios que estás otorgando. Y pueden ser muchos factores, pero de eso hablaremos en otro episodio. Aquí tenemos que conocer cuál es el puntaje de rentabilidad por cliente, es decir, cuánto es el porcentaje que le corresponde a los ingresos que te está generando ese cliente. Vamos por el ejemplo sencillo. Digamos que tienes 10 clientes y cada uno de ellos te está dando el 10% de tus ingresos. ¿Qué pasaría si perdieras uno? ¿Qué pasaría si perdieras 3? Y así sucesivamente. Este es un caso muy ideal. Pero ahora imagínate y ponte en la situación. Bueno, a lo mejor puedes estar en esta situación, pero si no, colócate en esta idea. De hecho, hay muchas empresas que están en esta situación. Por ejemplo, con grandes proveedores, que sus clientes son grandes cadenas de autoservicio o son clientes que posiblemente compren toda su producción. Por ejemplo, sé de un caso de una empresa que su cliente principal le compra el 90% de su producción. Imagínate cómo sería perder a este cliente. Sería un desastre total y posiblemente hasta estaría a un paso de la bancarrota. Eso es de lo que estamos hablando hoy. ¿Cuál es el porcentaje ideal que debes de estar obteniendo por cada uno de estos clientes? Y el número ideal es lo más fraccionado que puedas. Por eso es que hablamos de ballenas y mojarras. Digamos que tienes un cliente grande y 10 pequeños. Un cliente grande de 50% y 10 pequeños de 5%. El que te va a consumir más tiempo es el grande y el que te va a dar mayores beneficios. Bueno, esperemos. ¿Y qué pasa con los pequeños? ¿Qué es el movimiento que tienes que estar haciendo? Lo que tienes que estar pensando es cómo generar estrategias para retener a ese cliente grande y poder ir agregando nuevos clientes de los pequeños para diluir el riesgo. Mientras más tengas desbalanceado este porcentaje, más riesgoso va a ser cada día. Pero también lo puedes hacer al revés. Puedes tener puras ballenas y puedes manejar un poco el flujo de efectivo. Puedes ir aliviando cada uno de estos porcentajes
con los tiempos de pago, que a veces son muy largos. A veces son de 90 días, 6 meses, hasta un año, pero de grandes montos. Aquí tienes que establecer cómo es que vas a aliviar esta falta de liquidez. Puedes hacerlo con factoraje, puedes hacerlo con préstamos o puedes irlo cubriendo con los clientes pequeños o con otros clientes grandes que no tardan tanto tiempo. Pero siempre es importante tener en la mira cuál es el ingreso que te va a estar llegando. Por eso siempre mi mayor recomendación es de que primero empieces con las mojarras, es decir, con los clientes pequeños, y vayas generando un colchón de efectivo para que te puedas aventurar con las grandes ballenas. Y mantente en el radar de tus prospectos, ya que tendemos a comprarle a nuestros conocidos, y de hecho nos desagrada cuando un desconocido nos quiere vender algo, en comparación de cuando un conocido nos recomienda algo. Esto tiene mucho que ver con cómo vamos adquiriendo nuestros clientes nuevos. Y no te rindas fácilmente. Dependiendo del tamaño del cliente que buscas, es la cantidad de veces que tienes que tener contacto con ellos. Por ejemplo, con una pequeña empresa requieres mínimo de 3 esfuerzos de contacto. Con una mediana, más o menos unos 7 esfuerzos. Y con una gran empresa, te puedes volver loco. Pueden ser hasta 2 o 3 años de seguimiento. Y de hecho sé de algunos casos que llegaron a ser más de 10 años. Y esos años rindirán frutos. Pero es como te comentaba, ¿de dónde vas a sacar el efectivo para estar dándole seguimiento? Cada una de estas propuestas tiene su reto y cada una de estas posturas es buena, dependiendo de cómo manejes tu negocio. Pero siempre ten en consideración que los dos tipos de clientes son buenos, ya sean pequeños o ya sean grandes. En el próximo episodio hablaremos de cómo afrontar grandes problemas. Bueno, ventajosos, es todo esto por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿A cuántos clientes has corrido últimamente? Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.